Hermanos, sean bienvenidos a este espacio de compartir, de conocer un poco más lo que nos dice el Evangelio, lo que nos dice el Magisterio con respecto a temas bioéticos. En esta ocasión tenemos dos temas importantes: la donación de órganos y el encarnizamiento terapéutico. Es importante que nosotros sepamos como cristianos cuál es la postura que la Iglesia, nuestra Madre la Iglesia, tiene y cuáles son las pautas que nos da para poder discernir estos temas tan importantes, tan conocidos y realmente con tan poca posibilidad de que nosotros tomemos una posición de acuerdo a lo que nos enseña la Iglesia. Bienvenidos. Para los católicos practicantes es bien conocido que no se puede estar de acuerdo con todo aquello que atente contra la vida. La Iglesia ha mantenido históricamente una postura provida en temas como el aborto, la eutanasia y la experimentación científica con seres humanos, particularmente en el último siglo, y la defensa de la vida desde su concepción hasta la última etapa. Sin embargo, hay algunos temas que, aunque son importantes, no han sido lo suficientemente internalizados por la comunidad cristiana, no son asumidos, y uno de estos es la donación de órganos. Uno de los primeros pontífices en abordar la licitud de los trasplantes fue Pío XII, quien legitimó el trasplante de córnea y el uso de los órganos de un cadáver, considerando que éste ya no es sujeto de derecho. El escritor moralista Aurelio Fernández señala que, aunque moralmente aceptables, los trasplantes deben realizarse con cautela debido a los riesgos inherentes y a las posibles implicaciones éticas de algunos experimentos médicos. Hasta aquí Fernández. El trasplante de órganos consiste en sustituir un órgano enfermo por otro sano, que puede provenir del mismo paciente, como los injertos de piel, o también de otro ser, incluso de un animal. Existen así dos grandes tipos de trasplantes: de ser vivo a ser vivo o de cadáver a ser vivo. Para que un trasplante sea considerado moralmente lícito, es necesario, primero, que no ponga en mayor riesgo la vida del receptor ni del donante, en caso de un trasplante de vivo a vivo. Segundo, en el caso de trasplantes de animales a humanos, que no se altere la naturaleza específica del ser humano. Por ejemplo, no es lícito trasplantar glándulas sexuales de un animal a un ser humano. Y tercero, el procedimiento debe llevarse a cabo en un centro médico con competencia técnica y legal y debe garantizar un beneficio considerable para la persona receptora, quien debe ser informada sobre los posibles riesgos. En este último caso, de trasplante de cadáver a vivo, pues la muerte del donante es un aspecto crucial en la ética del trasplante. En algunos círculos se plantea la duda sobre la legitimidad de ciertos procedimientos, dado que existen teorías conspirativas, por así decirlo, que afirman que algunos hospitales o clínicas aprovechan la muerte de potenciales donantes para lucrarse con sus órganos, una especie de comercio de órganos dentro de los mismos hospitales, y que peor aún pueden beneficiar solamente a los que tienen posibilidades económicas. Sin embargo, la Iglesia enseña que un individuo puede ser considerado muerto cuando ha perdido de manera irreversible su unidad orgánica interna, es decir, cuando los órganos y sistemas ya no funcionan. Este cese total de funciones se denomina la muerte encefálica, la muerte del cerebro, cerebelo y bulbo raquídeo. Una vez comprobada la muerte mediante criterios médicos, el donante puede ser considerado apto para la donación de órganos. La Iglesia, sin embargo, insiste en que el trasplante debe estar regido por principios de total gratuidad, de no comercialización y una justa distribución de los órganos, sin privilegios económicos. Este tema es visto ampliamente en la película La decisión más difícil, que plantea una cuestión que es relevante desde la moral cristiana. ¿Es correcto prolongar la vida de una persona enferma si esto puede afectar su calidad de vida o la de otros? Ramón Lucas nos enseña que la obligación moral de curar y de hacerse curar debe ser sopesada según las circunstancias concretas. La Iglesia establece que no se debe recurrir a medios desproporcionados que prolonguen el sufrimiento del enfermo. La renuncia a estos medios no se considera eutanasia o suicidio, sino una aceptación normal de la condición humana frente a la muerte natural. En este contexto, el documento Lura et Bona, de 1980, subraya la importancia de proteger la dignidad humana y la concepción cristiana de la vida,
especialmente al tomar decisiones sobre tratamientos médicos en el final de la vida. Los medios terapéuticos deben evaluarse en función de si son proporcionados o desproporcionados, teniendo en cuenta los riesgos, los costos y las perspectivas de mejoría. En conclusión, la donación de órganos y las decisiones médicas relacionadas con el final de la vida deben basarse en una evaluación ética profunda que tenga en cuenta la dignidad humana y la moral cristiana.